Estimados alumnos, sean bienvenidos a nuestra clase de Fundamentos de Gramática. En la lección de hoy, número 9, estudiaremos los complementos directo e indirecto. Antes de empezar a hablar sobre estos dos tipos de complementos, voy a hacer una introducción sobre qué se entiende por complemento. ¿Ok? La clase anterior nosotros estudiamos el sujeto. ¿Ok? La oración simple tiene dos elementos fundamentales: el sujeto, de lo que se habla en la oración o de quien se habla en la oración, y el predicado, es decir, lo que se dice del sujeto. Hemos dicho que el predicado tiene dos elementos o varios. En primer lugar, el verbo y luego los complementos. ¿Qué significa complementos? Bueno, son funciones gramaticales que completan la información que aporta el verbo. ¿Ok? Y esto lo podemos ver reflejado en este ejemplo que les muestro a continuación. Aquí vamos a observar una oración que tomo de Fernando Ávila, y en esta oración podemos encontrar varios complementos dentro de una misma oración simple. La oración dice así: María compró whisky para su esposo ayer en la tienda a crédito para celebrar su cumpleaños porque a él le gusta. Entonces observe todo lo que tenemos aquí, toda la cantidad de información que tenemos aquí. María es el sujeto, es de quien se habla. Y tenemos el verbo que es compró. María compró. Ahora, el verbo comprar, como sabemos, indica una acción que está en pretérito y es una acción que ya pertenece al pasado y que está concluida. Y el verbo no nos dice más allá de esto, ¿no? Y eso que el verbo da mucha información. Pero queremos saber más detalles de ese acontecimiento. Entonces queremos saber qué compró, para quién se lo compró, cuándo lo compró, dónde lo compró, cómo lo compró, para qué lo compró y por qué lo compró. Bueno, estas preguntas las responden los complementos. ¿Ok? Y en principio tenemos que, ¿qué es lo que compró María? Whisky. ¿Ok? Entonces, lo comprado es el complemento directo. ¿Ok? ¿A quién le compró el whisky? A su esposo. También se puede decir para su esposo, pero lo más apropiado es decir a su esposo, complemento indirecto. ¿Ok? Después vienen los complementos circunstanciales, es lo que significa la doble C, complemento circunstancial, eh, que estudiaremos en la siguiente clase. ¿Ok? Aquí lo tenemos: ayer, circunstancial de tiempo; en la tienda, circunstancial de lugar; a crédito, o sea, ¿cómo compré ese whisky? Pues a crédito, circunstancial de modo. ¿Y para qué compré ese whisky? Para celebrar su cumpleaños, a la finalidad. ¿Y por qué compré ese whisky? Porque a él, es decir, al esposo, le gusta, es causa. ¿Ok? Estos complementos circunstanciales, y hay muchos más, eh, los estudiaremos en otra clase. Nos vamos a centrar en complemento directo y el indirecto. ¿Ok? Entonces observen que precisamente por eso tienen este término: completan la información del verbo. Es decir, tenemos la información completa de qué compró María y todas las circunstancias que envuelven a este hecho. ¿Ok? Bueno, ya con esta información al día, entonces vamos a proceder a ver con lupa a qué llamamos complemento directo, complemento indirecto. Vamos a ver qué clases de palabras necesitamos para construir estas funciones gramaticales y cómo las podemos reconocer. Entonces, empecemos con el complemento directo. Aquí tenemos la definición: es el complemento verbal que nombra al ser o al objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. Responda a la pregunta ¿qué? Hay que tener un poco cuidado con esto de a qué responde qué. A veces el qué puede respondernos el sujeto y no un complemento. Eh, Hay tres maneras que podemos deducir que aquí hay complemento directo, o cuáles son las clases de palabras que vamos a encontrar. Por una parte, un sintagma nominal.
¿A qué llamamos sintagma nominal? El sintagma nominal también se le dice grupo nominal o frase nominal. Tiene como núcleo un sustantivo. ¿Ok? Al igual que lo vimos con el sujeto. Tiene como núcleo un sustantivo o en su defecto un pronombre. Ya iremos para allá. Pero enfoquémonos en el caso de sustantivo. ¿Ok? Y claro, si hay sustantivo, por supuesto, puede tener también artículos y adjetivos, ¿no? Y aquí tenemos un par de casos. Yo he preparado un postre riquísimo. ¿Ok? El sujeto, aquí está destacado entre paréntesis porque la oración original del sujeto es tácito, pero para hacer ver el sujeto, bueno, aquí lo mencionamos. Yo he preparado es el verbo y la pregunta es, ¿qué he preparado? Ah, bueno, lo que ha preparado es un postre riquísimo. Por esta razón, la acción de preparar recae en esto, en este sintagma. Y por esta razón a esto lo llamamos complemento directo. Recae directamente la acción del verbo. ¿Ok? También ocurre lo mismo en el segundo ejemplo. Yo compré una botella de vino. Aquí está. Yo sujeto, compré verbo y una botella de vino viene a ser el complemento directo. Es decir, la acción de comprar recae en este sintagma. ¿Ok? Botella, en este caso es el núcleo, es un sustantivo, al igual que postre es el núcleo. Y bueno, lo que lo acompaña son sus modificadores, ¿no? Que pueden ser artículos, adjetivos o incluso modificadores indirectos que pueden estar encabezados con preposición de. ¿Ok? Entonces, esta es una primera manera. La segunda forma es que tengamos un sintagma preposicional introducido por la preposición a, ¿ok? Pero hay una condición, que el complemento directo nombre persona o animal, ¿ok? Por ejemplo, la policía detuvo a los delincuentes, ¿ok? Entonces, acá tenemos este sintagma. ¿Por qué llamamos preposicional? Porque el sintagma preposicional lo encabeza una preposición. Y dentro de un sintagma preposicional hay un sintagma nominal. ¿Okay? Porque delincuente es el núcleo, tiene su artículo, pero vean que a la cabeza está una preposición. Únicamente la A, ¿ok? Los delincuentes están nombrando personas. Por esa razón pide la A. No es correcto en español decir la policía detuvo los delincuentes. En otros idiomas puede ser que sí, sea correcto sin preposición, pero en español se requiere esta preposición si el complemento directo es persona. Observe que, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, un postre riquísimo, una botella de vino, no tienen preposición a, justamente porque no nombran personas, nombran objetos, cosas. ¿Okay? Eh, Otro ejemplo, yo vi a María. ¿Okay? El sujeto, el verbo, ¿y qué es lo visto? ¿En qué recae la acción de ser vista? María. ¿Ok? Y tenemos que incluir la preposición. ¿Ok? Yo vi a María. ¿Ok? Complemento directo, como es persona. Y en el caso de animales, generalmente, si el animal es de particular estima, uno también le incluye la preposición a. Por ejemplo, uno puede decir, yo bañé a mi perro. ¿Ok? Yo bañé a mi perro. Mi perro recibió el baño. ¿Ok? Y tiene preposición a por ser animal, pero en algunas ocasiones puede pasar que en alguna oración, por ejemplo, yo compré 4 vacas, eh, no necesitamos la preposición a, ¿ok? No se requiere, aún siendo animal lo que se nombre. Normalmente la con animales es cuando el animal en cuestión tiene una particular importancia para el hablante, ¿ok? Un apego o algo por el estilo, ¿ok? Bueno, esta sería entonces la segunda, la presencia de preposición al inicio de la función gramatical y es únicamente la a, no es la de, no es en, no es con, no es sin, esas estarán en otros complementos diferentes. ¿Okay?
Y como tercera alternativa, fíjense, un pronombre personal átono. Recordemos cuáles son esos átonos. Me, te, lo, la, nos, os, los, la, se, o. La mnemotecnia que siempre propongo a mis estudiantes para que los recuerden rápidamente, méteselo. ¿Ok? Ya por ahí se acuerdan de al menos 4. Estos son los pronombres que van a funcionar como complemento directo. Pero atención, se exceptúan 2 de ellos, ¿okay? Que los voy a anotar aquí. Ok, las excepciones, le y les. ¿Por qué le y les no pueden ser complementos directos? Porque funcionan como complementos indirectos. Eso es algo que veremos en un momento. ¿Ok? Así como lo, la, los y las son directos, aquí estos dos átonos, le y les, singular y plural, serán siempre indirectos. ¿Ok? Esto es clave para comprender aquí todo este fenómeno. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos a verlos en los ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo aquí, yo no lo tengo. Yo es el sujeto, tengo es el verbo, y yo no tengo algo. Bueno, ese algo lo va a reflejar el pronombre átono, lo. Recuerden que los pronombres átonos siempre están vinculados al verbo, antes o después, ¿ok? La palabra no es un adverbio, por lo tanto, en el análisis sintáctico pasa a ser un complemento circunstancial de negación. ¿Okay? Eso es lo que significa CCN. Complemento circunstancial de negación, la palabra no. ¿Por qué? Porque es un adverbio de negación. Bueno, eso lo mencionaremos nuevamente en la clase sobre complemento circunstancial. Eh, Continuando con ejemplos con pronombres átonos. Él no nos quería o ella no nos quería. Nuevamente tengo el sujeto, el verbo quería, no nos quería a nosotros. O sea, nosotros no estamos recibiendo ese cariño de manera que nos viene a ser complemento directo. ¿Ok? O el tercer ejemplo, ellos te han recibido cordialmente. Entonces, sujeto, ellos o ellas han recibido, verbo, ¿a quién ha recibido? ¿O quién recibe? A ti, ¿ok? A la persona a quien le digo yo esta información. Entonces, esa persona es la que va a recaer la acción de ser recibida, por lo tanto, T es el complemento directo. Cordialmente, para que lo entiendan, CCM significa complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque cordialmente es un adverbio de modo, pasa a ser circunstancial de modo en la sintaxis. Bueno, nuevamente, eso lo explicaremos en otro momento. Y observen el cuarto ejemplo que es bien interesante. Andrés me invitó a mí. ¿Ok? Fíjense qué sucede. Andrés, y por eso voy a activar aquí este lápiz. Fíjense, Andrés es el sujeto. ¿Ok? Él invita a alguien. ¿A quién? A mí. ¿Ok? Yo estoy hablando este asunto. Entonces, a otra persona, Andrés, me invita. Entonces, yo estoy recibiendo esa acción del verbo. Por lo tanto, el me es complemento indirecto. Pero sucede que acá tenemos también otro complemento directo, a mí. ¿Qué sucede aquí? Es muy frecuente que nosotros en español consigamos oraciones con duplicaciones del complemento directo. O sea, este me hace alusión al a mí. ¿Por qué ocurre esto? Esto tiene una función enfática. O sea, bastaría haber dicho, Andrés me invitó y listo. El mensaje está completado. Pero por querer ser enfático, uno añade otro pronombre. Recuerden que los pronombres tónicos mi, ti y si funcionan con preposiciones. Aquí en este caso es la. Y se está, digamos, duplicando. O sea, este me hace alusión a mí. ¿Ok? Andrés me invitó a mí.
hubiéramos hecho lo mismo en las oraciones anteriores. Por ejemplo, no nos quería a nosotros. Pudiésemos completar eso y puede ocurrir nuevamente una duplicación. ¿Ok? Te han recibido a ti cordialmente. O sea, a ti te han recibido cordialmente. Entonces, eso también puede ser ejemplos de duplicación. Eh, en estos primeros ejemplos no aparecen porque no hacen falta. Acá en el cuarto sí aparece. Es una manera de enfatizar. Hubiese sido simplemente suficiente decir me invitó y ya. Y estamos enfatizando. No pierdan de vista ese fenómeno por otras razones de redacción y concordancia gramatical que ya vamos a ponerle lupa. ¿Ok? Así funciona el complemento directo. ¿Qué sucede con el indirecto? Veamos la definición. Designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo. Es decir, responde a la pregunta ¿para quién o a quién? O a quién. Puede complementar a verbos que llevan complemento directo o a verbos que no lo admiten. ¿Ok? Fíjense aquí. Yo dejé las llaves de la casa al portero. Yo es el sujeto. Dejé verbo. Yo dejé algo. ¿Qué es lo que yo dejé? Las llaves de la casa. Eso es lo que yo dejé. El complemento directo. Pero esas llaves se las dejé a alguien. ¿A quién se las entregué? Al portero. Este es el complemento indirecto. Es el destinatario de esta acción. ¿A quién va dirigida esta acción? Yo dejé las llaves de la casa al portero. ¿Ok? O ese libro gusta a todos los niños. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente un complemento indirecto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aparece? Tenemos dos maneras de verlo. Por una parte, observen, vamos a poner esto de una forma que se pueda ver, visualizar un solo pantallazo. Fíjense, por un sintagma preposicional introducido por la preposición a y en ocasiones por para. Esto es muy discutido por los gramáticos. Dicen que para introduce otro tipo de complemento, pero no complemento indirecto. ¿Ok? En todo caso, vamos a centrarnos en a, que es lo más común. Mándale un mensaje a tu amigo. ¿Ok? Mándale un mensaje a tu amigo. ¿Qué es lo que va a mandar? Un mensaje. Ese es el complemento directo. Pero ¿a quién se le va a mandar ese mensaje? A tu amigo. ¿Ok? Entonces, todo complemento indirecto, no importa si nombre, cosa, persona, animal, idea, sentimiento, lo que sea, obligatoriamente tendrá a. ¿Ok? Fíjense el segundo ejemplo. Mi hijo dibujó un bodegón para su abuelita. Pudiese también escribirse a su abuelita y no pasa nada. Mi hijo dibujó un bodegón a su abuelita. ¿Okay? Él dibujó esto, ¿ok? Para su abuelita, ¿ok? Ella es la que va a recibir esa acción, ¿ok? A la destinataria. O sea, el dibujo recae en este objeto, ¿ok? Por si acaso, un bodegón aquí es un tipo de cuadro o un tipo de pintura donde normalmente lo que se pinta son frutas, legumbres, vinos, cosas así, ¿okay? Dentro de una cesta, productos de cacería, etcétera. Bueno, ese tipo de elementos que parecen dibujados en un cuadro, a eso se le suele llamar bodegón, ¿okay? Para comprender un poco el sentido de esta oración. Bueno, de todas formas, como quiera que sea, vean que no es como el complemento directo, que bueno, en unos casos la preposición está, en otros casos no está. Aquí tiene que estar siempre. Pero también tenemos que el pronombre personal átono puede ser también complemento indirecto. ¿Ok? Y por supuesto, cualquier otro pronombre precede por preposición a. Ajá. Atención, así como dijimos que en el caso de complemento directo no pueden ser leyes, acá
ocurre lo mismo. Lo anoto acá. Se exceptúan, excepto lo, la, los y las. Estos 4 pronombres serán siempre complemento directo, ¿ok? Pase lo que pase, ¿ok? Nunca serán indirectos. Por supuesto, vamos a estudiar o les hablaré de un fenómeno que se llama leísmo, en el cual usamos el le como si fuese directo cuando no le corresponde, ¿ok? Bueno, eso es un fenómeno que les mencionaré en un momento también. Pero lo que me interesa es que entiendan que estos 4 serán siempre directos y le serán siempre indirectos. Entonces las confusiones las vamos a tener con me, te, nos, os y se. ¿Ok? Esos cuando entonces serán de un complemento u otro. Ok, vamos a verlo poco a poco. ¿Ok? Vamos a ver estos 3 ejemplos. Yo te he conseguido una entrada. El sujeto es yo, he conseguido es el verbo y ¿qué ha conseguido? Una entrada. Este es el complemento directo. La acción de conseguir recae aquí. ¿Y a quién se le consiguió la entrada? Aquí sería el pronombre te, complemento indirecto. Como si dijéramos, a ti te he conseguido una entrada. ¿Ok? En el segundo ejemplo, yo se lo he dicho. ¿Ok? El lo es lo que él ha dicho. ¿Ok? Y el se, complemento indirecto. Esto puede ser un primer truco que les puedo mencionar. Generalmente, observen esta segunda oración de nuevo. Muchas veces vamos a encontrar los pronombres átonos seguidos. ¿Ok? Por lo general, está el verbo, luego tengo el pronombre lo, la, los y las, y el que está antes tiene que ser me, te, se, nos, os. ¿Ok? Cuando esto es así, el lo directo, entonces el anterior tendrá que ser indirecto. El se no puede ser directo si al lado ya tengo un lo que es complemento directo. Ese truquito puede ser útil, lo puedo graficar por aquí. Entonces yo tengo complemento indirecto y luego complemento directo, entonces yo puedo poner cualquiera de estos pronombres me, te, se, nos, os, y puede estar, digamos, sumado, vamos a poner aquí el símbolo de suma, ¿ok? Con este complemento directo. En este caso pudiese ser lo, ¿ok? Vamos a ponerlo así, lo, la, o ponemos de esta forma. Y después vendría el verbo, ¿ok? Entonces, para hacerlo más gráfico, podemos ponerlo un poquito de esta manera, ¿ok? El hecho es, el hecho de esto se me movió aquí. El asunto es que muchas veces encontraremos esta estructuración. Un verbo que admita complemento directo, sobre todo, cualquiera de estos 4 pronombres antes del verbo, lo, la, los, las, y después esos tendrán que ser directos. Y cualquiera que esté antes aquí, me, te, se, nos, os. ¿Ok? Esto es un patrón muy común. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo, vamos a borrar aquí para evitar enredos? ¿Qué sucede si yo encuentro solo el pronombre como aparece aquí en los casos de complemento directo? ¿Ok? Bueno, no lo tengo, está claro que es directo, pero por ejemplo, no nos quería. Vean, si está solamente el no solo, no tenemos posibilidad de añadir lo, la, los y las.
entonces este no tiene que ser complemento directo. ¿Ok? Lo mismo aquí. Por supuesto que también lo que va a ayudar es constantemente decir en qué recae la acción y a quién va dirigida la acción. Eso es lo que va a ser determinante. ¿Ok? Otro ejemplo aquí, la orquesta le dedicó una canción a ella. ¿Ok? Aquí de nuevo le podemos encontrar un caso de duplicación de complemento, esta vez complemento indirecto. La orquesta le dedicó una canción a ella. La orquesta es el sujeto, dedicó es el verbo. ¿Qué dedicó la orquesta? Una canción. Este es el complemento directo. ¿Y a quién le dedica esa canción? Bueno, a ella, complemento indirecto. Pero resulta que tenemos un le. Entonces, este le que está aquí hace alusión a este pronombre, a ella. Y cuando esto ocurre, tenemos un caso completo indirecto que está duplicado. Es la misma razón que explicamos hace rato. Tiene una razón enfática, ¿ok? Una utilidad enfática. Bastaría haber dicho la orquesta le dedicó una canción. Pero si queremos ser muy específicos o si asumimos que el interlocutor a lo mejor no conoce a quién nos estamos refiriendo, lo mencionamos de manera plena. La orquesta le dedicó una canción a ella, no a otra. ¿Eh? Entonces, esto es lo que justifica esta duplicación. Otro elemento fundamental que tener en cuenta es la duplicación, y es más común verlo con los pronombres le y les. Tenemos que asegurarnos de que haya concordancia en número. En el caso de le y les, solamente concordancia en número. Fíjense, a ella está en singular, por lo tanto le corresponde le en singular. ¿Ok? Si esto estuviese en plural, a ellas, tendría que decir aquí les. La orquesta les dedicó una canción a ellas. ¿Ok? Ahorita les mostraré varios casos al respecto, ¿ok? Pero quería adelantar. Entonces, atención, que también tenemos duplicación de complementos. Normalmente la duplicación, ¿cómo se estructura? Es el pronombre átono y luego una estructura encabezada por un sintagma preposicional. Eso es más o menos la estructuración que vamos a encontrar en las duplicaciones. ¿Ok? Borramos aquí y les quiero enseñar esta tablita que está acá. Fíjense, una manera también de deducir, porque a veces la pregunta qué o a quién puede darnos equívocos, no siempre es precisa. Por ejemplo, la manera más eficaz de determinar cuándo una estructura es complemento directo es sustituirla por los pronombres lo, los, la o las según corresponda. Fíjense. Si yo tengo la oración que dice el terremoto tumbó casas y puentes. Ajá. Y si yo tengo dudas si casa y puente es complemento directo o indirecto, bueno, ¿con qué pronombre lo voy a reemplazar? Por los. El terremoto los tumbó. Si yo puedo reemplazarlos por los y la oración es correcta, está correctamente redactada, nos va a confirmar que ese es el complemento directo. ¿Ok? Es igual que aquí. La confusión o la duda surge mucho más cuando el complemento directo incluye a, porque ahí puede confundirse con un complemento indirecto que también empieza con a. Ahí es donde realmente va a haber más casos de confusión. Por ejemplo, yo saludé a Juana. ¿Cómo sé yo que Juana es complemento indirecto o directo? Lo correcto es decir, yo la saludé. ¿Ok? No, yo le saludé. Yo la saludé. Y si yo puedo decir yo la saludé, ese la me confirma que a Juana es complemento directo. ¿Ok? El mismo truco aplica para el indirecto. Esta vez las palabras para reemplazar son le y les. Pedí dinero a mi papá. Yo no voy a decir yo lo pedí dinero, sino yo le pedí dinero. ¿Okay? Yo le pedí dinero. Entonces, el le me confirma
que a mi papá es complemento indirecto. Lo mismo ocurre acá. Di 20 millones a los jugadores. Yo no voy a decir los di 20 millones, sino les di 20 millones. Entonces, el les me confirma que a los jugadores es complemento indirecto. ¿Okay? Entonces, esto tiene que quedar bien claro y es la mejor manera de determinar si estoy ante un complemento directo o indirecto. Y sobre todo en los casos donde, como por ejemplo aquí, tengo una oración que empieza con preposición a, perdón, una función que empieza con preposición a, que es directo, o en esta que también empieza con preposición a, pero es indirecto. Entonces, este sistema de reemplazos puede ser de gran utilidad. Ok. Visto esto, pasamos al siguiente elemento clave. Ok. Aquí pueden ver esta fotografía. El fotógrafo toma una foto a la novia. Ok. Fíjense que yo incluso puedo reemplazar al mismo tiempo dos complementos constituidos por sintagmas, ¿no? El fotógrafo toma una foto a la novia. Entonces, la foto va a ser la, ¿ok? La se la toma, ¿ok? La hace alusión a la foto. Fíjense, la foto está en femenino singular, le corresponde la en femenino singular. Y el se corresponde a la novia, complemento indirecto. Claro, es imposible en español, o sea, hay combinaciones que son posibles y otras que son imposibles. Yo no puedo poner aquí el fotógrafo le la toma. No es posible ponerle antes de un la, un le antes de un lo y así sucesivamente. ¿Okay? En su caso, en este caso, ese le se reemplaza por se. ¿Okay? Entonces, no perdamos de vista este elemento a la hora de ver incluso algunos complementos duplicados. Pues, bueno, en alguna parte les voy a mostrar un ejemplo ya donde la duplicación implica estos pronombres átonos, ¿no? Entonces, no perdamos de vista, esto también es posible. El fotógrafo se la toma. Claro, decirlo así tan cortico da a entender que el hablante considera que su interlocutor sabe a lo que se está refiriendo. ¿Ok? Caso contrario, uno lo diría de forma plena. El fotógrafo manda una foto a la novia. ¿Ok? Entonces, son dos maneras de decir lo mismo, solo que en una es más enfática para asegurarnos que el interlocutor tenga la información correcta. Y en la otra asumimos que el interlocutor sabe de lo que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, borramos aquí. Y ahora les quiero mostrar un tipo de oración. Y era importante estudiar complemento directo e indirecto primero para comprender cómo funcionan estas oraciones. Les voy a hablar primero de oraciones, voy a brincar esto, voy a hablar primero de las oraciones reflejas y después les hablaré las recíprocas, ¿ok? Prefiero empezar por aquí primero. ¿Qué significa que una oración sea refleja? Estas son oraciones transitivas. Transitiva significa que incluyen un verbo que acepta complemento directo. Eso es lo que significa transitivo. Si ustedes entran a un diccionario, por ejemplo, generalmente los diccionarios, al lado del lema, que es la palabra que uno busca, uno va a encontrar una pequeña abreviatura antes de la definición. La abreviatura normalmente hace alusión a la clase de palabras. Si es un adjetivo, un adverbio. En el caso de sustantivos, él te indica la abreviatura si es el género masculino, femenino, o ambiguo, etc. En el caso de verbos, él te puede poner una abreviatura verbo y después TR, que significa verbo transitivo. Eso significa que ese verbo admite complemento directo. Caso contrario, tenemos verbos intransitivos, que no admiten complemento directo. Aquellos verbos que mencionamos el otro día, ser, estar, parecer, no admiten complemento directo, entonces son verbos intransitivos. ¿Okay? En fin,
¿Cuál es la característica de una oración refleja? No confundamos, por favor, este tipo de oración con oración pasiva refleja. Son dos cosas distintas. ¿Eh? Fíjense, la refleja se caracteriza por tener un sujeto que hace la acción que indica el verbo, pero al mismo tiempo ese sujeto va a recibir la acción. ¿Ok? Fíjense que hasta ahora hemos visto oraciones activas, que es el sujeto hace la acción del verbo y ya, es activa. Pasiva, que el sujeto solamente recibe la acción. Y hemos visto que pasiva puede ser perifrástica o pasiva refleja. Pero atención que tenemos esta, oraciones refleja. Y esto ocurre cuando el pronombre átono hace alusión al sujeto. Por esa razón a estos pronombres átonos que hacen alusión al sujeto se les llama también pronombres reflejos, ¿ok? O pronombres reflexivos. Por si lo ven en alguna parte, en algún libro, que los clasifiquen de esa manera. Entonces vean, yo me ducho todos los días. Yo es el sujeto, él hace la acción de duchar, de tomar baño. Pero ¿a quién recae esa acción de tomar baño? A él mismo. Pero como la palabra yo ya es sujeto, no puede ser al mismo tiempo complemento directo. O sea, una sola palabra no puede ser dos funciones sintácticas simultáneamente. Por esa razón, incorporamos el pronombre me, el pronombre átono, que va a asumir la función de complemento directo. ¿Ok? En este caso, es una oración refleja. Otro ejemplo. Él se mira mucho en el espejo. ¿Ok? Él se mira mucho en el espejo. Él hace la acción de mirar. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, ¿a qué es lo mirado? Él mismo. En él recae la acción de mirarse. ¿Ok? De manera que aquí tengo el sujeto que hace la acción, pero al mismo tiempo lo va a recibir. Como él ya es el sujeto, ¿cuál puede ser el complemento directo? Bueno, el pronombre átono se. ¿Por qué? Porque este pronombre alude al sujeto. ¿Ok? Aquí entonces tenemos el complemento directo en una oración refleja. ¿Ok? Esto puede ocurrir también con complemento indirecto. Voy a anotar acá otros ejemplos aparte. Ella se peina el cabello. O él se afeita la cara. ¿Ok? En estas oraciones también nosotros vamos a encontrar los mismos elementos. Entonces, vamos a cambiar el color para no enredarnos. Empecemos con este. Ella es sujeto. ¿Ok? Peina es el verbo. Si yo pregunto qué es lo que ella peina, bueno, lo peinado es el cabello. Y entonces sabemos que este es el complemento directo. Ahora, si yo pregunto a quién se lo peina, a quién le peina el cabello, pues a ella misma. Pero ella ya es sujeto. Tiene entonces que ser complemento directo el se. ¿Ok? Perdón, el indirecto. Porque el directo ya es el cabello. ¿A quién? ¿Quién es el destinatario de peinar el cabello? Ella misma. Este va a ser el indirecto. ¿Ok? Repetimos. Ella, sujeto, hace la acción de peinar, que es lo que ella peina el cabello. Ahora, ¿a quién se lo peina? Pues a ella misma. Entonces se pasa a ser indirecto. Observen lo que les dije hace rato. ¿Ok? El C aquí es directo. ¿Ok? Aquí va a ser indirecto porque ya tenemos un complemento directo aparte. Si, incluso si yo quiero reemplazar el cabello por otro pronombre átono, ese va a ser lo. De manera que la oración quedaría, ella se lo peina. Ella se lo peina. Y por eso lo pasa a ser directo y el se tiene que ser el indirecto, como lo explicamos hace un momento.
Lo mismo que acabo de explicar pasa aquí también. Él se afeita la cara, el sujeto afeita, verbo, la cara, complemento directo, porque es lo que afeita. ¿Quién recibe la acción de afeitar? La cara. ¿A quién se le afeita la cara? Pues al mismo. Entonces se es también aquí complemento indirecto. ¿Ok? Si yo quisiera reemplazar la cara por un pronombre átono, le corresponde la. ¿Ok? De manera que queda, él se la afeita. Él se la afeita. Complemento directo, complemento indirecto. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta estos elementos aquí. ¿Ok? Bueno, eh, esto es la oración refleja. ¿Ok? Esa es la oración refleja. Ahora, eh, vean la oración recíproca. Es parecida. ¿Ok? La oración recíproca, ¿por qué se llama así? Porque va a tener un sujeto en el cual normalmente es un sujeto en plural. Puede ser dos seres que se expresa por dos núcleos, que es un sujeto compuesto, o entonces puede ser un pronombre en plural, nosotros, ellos, ¿ok? Y se llama recíprocas porque estos dos seres se intercambian cosas, ¿ok? Aquí no es como la refleja, se parece pero no es igual. Mi padre y yo nos escribimos a diario, es decir, mi padre escribe a esta persona y también esta persona le escribe a su padre, ¿ok? Es bidireccional, o sea, esto es lo que llamamos reciprocidad. Mi padre y yo nos escribimos a diario. Bueno, el análisis sintáctico es igual. Porque el no es completo y directo, ¿por qué? ¿Quiénes reciben la acción de escribirse? Ellos mismos, ¿ok? Por lo tanto, el no pasa a ser complemento directo acá, ¿ok? Por esa razón, esa es una oración recíproca. Es como si dijéramos, mi esposa y yo, mi novia y yo nos besamos, nos abrazamos, eh, o los dos jugadores se intercambiaron camisetas, en fin, hay muchas maneras de expresar reciprocidad. Y esta es otra vertiente, ¿ok? Donde suelen ser protagonistas los pronombres átonos en función de complemento directo. ¿Ok? O también puede pasar complemento indirecto. ¿Ok? Si yo dijera en esta misma oración, mi padre y yo nos escribimos cartas a diario, cartas pasaría a ser un complemento directo, que es lo que escriben, a quienes se escriben esas cartas, a nosotros mismos. Nos intercambiamos en la correspondencia. Bueno, no sería indirecto si yo hiciera este cambio. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que tenemos oraciones recíprocas, reflejas, ¿ok? Aquí tenemos otra nueva oración acompañada en la foto, los novios se quieren, se supone que es una acción recíproca, ¿ok? Y otro ejemplo aquí de oración refleja, la muchacha se plancha el cabello, entonces aquí estamos viendo la acción de plancharse el cabello, ¿ok? Ella hace la acción de planchar el cabello, pero esa acción recae en ella misma, como claramente se puede ver en la imagen, ¿ok? Bueno, acto seguido vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con el complemento directo, indirecto, sobre todo los pronombres átonos. Veamos este fenómeno lingüístico. Esto lo tomo del Diccionario Panhispánico de Dudas. Es el caso del laísmo, leísmo y loísmo. El leísmo es más común que nosotros lo escuchemos por ahí. Laísmo y loísmo para nosotros en Latinoamérica son fenómenos más bien raros. Esto solo ocurre en el norte de España. ¿Ok? Eh, Aquí fíjense que tenemos esta explicación a fondo. Fíjense. Estos fenómenos consisten en emplear pronombres átonos de complemento directo con función de complemento indirecto y viceversa. Es usarlos a la inversa de como lo habíamos explicado. ¿Ok? Está más asociado con variaciones dialectales del idioma, como lo reporta la Real Academia Española en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Y aquí comienzo la cita textual.
El leísmo, al igual que otros fenómenos paralelos relacionados con el uso antietimológico de los pronombres en tercera persona, surge en Castilla durante la Edad Media. Vean que es un fenómeno muy antiguo. Todos estos fenómenos parecen deberse al nacimiento en época temprana de la evolución del castellano, de una tendencia que, a diferencia de lo que ocurre en latín, en lugar de distinguir funciones gramaticales a través de las distintas formas personales, lee para el complemento indirecto y luego las para el indirecto, tiende a diferencia entre masculino y femenino, por un lado, y entre persona y cosa, por otro. También influye en muchos casos la condición de contable o no contable referente. Muy a grandes rasgos, la distribución entre este nuevo sistema sería la siguiente: le o les para el masculino de persona, los para el masculino de cosa y las para el femenino de persona y cosa. El leísmo se documenta desde los primeros textos medievales castellanos. No obstante, en el siglo XIII, época de la Reconquista de casi toda Andalucía, este fenómeno no se hallaba lo suficientemente extendido como para instalarse en la norma andaluza, y por consiguiente tampoco caló en el español atlántico, Canarias, Hispanoamérica. Hay que recordar que el español que llega a América, en primer término la cuenca del Caribe y más adelante los demás territorios, fue altamente influenciado por el español hablado en Andalucía y en Canarias. ¿Okay? Entonces, si el fenómeno del leísmo no bajó hasta Andalucía, hasta el sur de España, menos aún iba a llegar ese fenómeno a América. Eso es por esa razón que los españoles tienden a ser más leístas que los hispanoamericanos. ¿Okay? Ya vamos a ver ejemplos que ilustren toda esta explicación. Entonces, para cerrar, así pues, y en líneas muy generales, suelen distinguirse dos zonas: una marcadamente leísta, que abarca el área central y noroccidental de Castilla, junto con focos aislados en ciertos países hispanoamericanos, y otra no leísta, que abarca la mayor parte del mundo hispánico. Aquí tenemos un ejemplo de leísmo: sería esto: usarle como complemento directo cuando hemos dicho que es indirecto. Le vi, cuando debe decir lo vi o la vi. ¿Ok? Es que yo le he visto esta mañana. A veces dicen los españoles, ¿no? Pues yo le he visto esta mañana. Claro, para la lógica gramatical de un hispanoamericano, uno escucha algo así y uno, bueno, ¿le viste qué? ¿Qué le viste? Porque uno asume que él es indirecto, faltaría el directo. Pero él está, pues él he visto a él lo he visto. Él está haciendo el uso de él como si fuese complemento directo. En ese caso, entonces quiere decir que usted lo vio. O si se está refiriendo que vio una mujer, la vio. ¿Eh? Entonces, esto es un leísmo. De vez en cuando lo escuchamos mucho, sobre todo en fórmulas de cortesía, ¿no? Cuando tenemos en carta de invitación que dicen, tenemos el gusto de invitarle a nuestra fiesta. Bueno, lo correcto en términos gramaticales es decir, invitarlo, invitarla. Pero muchos optan por poner invitarle. Creen que es más cortés expresarlo de esa manera. Otros argumentan que de repente es más inclusivo hablar de esta forma. Lo cierto es que ahí se está usando el le como si fuera directo, cuando su función en realidad es complemento indirecto. Otro ejemplo, tomado de una canción que se canta en Semana Santa: perdona a tu pueblo, Señor, perdónale, Señor. Debería ser perdónalo. Pero bueno, la canción fue compuesta muy probablemente por algún español y es posible que haya quedado así. Perdónale, Señor, este leísmo, ¿no? Hoy en día en España el leísmo se considera aceptable como un rasgo dialectal de tantos que tiene el español peninsular respecto al español latinoamericano. ¿Okay? Pero bueno, desde nuestra óptica solemos evitarlo. ¿Okay? Y hacemos el acomodo correspondiente. Eh, Aquí hay dos fenómenos similares, pero son rarísimos en nuestro contexto. Los menciono para que sepan que esto existe. Tenemos el laísmo. Aquí es la, que sabemos que es directo, se usa como indirecto. Dala los libros. Es como decir, dala los libros a ella. Debería ser, dale los libros a ella. Uno es más natural decirlo así,
en algunas zonas de España, más que todo en el norte, tienen a hablar de esta forma. O lo di un sobre, de decirle el un sobre. Repito, estos dos fenómenos, laísmo y loísmo, son inusuales en nuestro contexto lingüístico, pero en España en algunas zonas se suele usar. Bueno, nuevamente son casos de variación lingüística que se reportan en algunas zonas de la comunidad de habla. Es igual que cuando estudiamos el género ambiguo y tocamos el tema de la mar en lugar de mar en masculino, o el calor y la calor, también hay ciertas preferencias por una forma u otra, depende de la habla culta o el estándar, tiende a escoger unas más que otras, pero bueno, esto a veces puede variar. Ok. Aquí van a encontrar otras cosas. Otra cosa clave, como mencioné hace un momento, no confundamos pasiva refleja con refleja. Aquí les pongo ejemplos a propósito. El sujeto paciente, o en el caso de las pasivas, recibe la acción pero no la realiza, sino otro ser que no se menciona. ¿Ok? Porque las pasivas perifrásticas tenemos un complemento agente, pero las pasivas reflejas generalmente el agente no aparece, no es común. En la pasiva refleja el C forma parte del núcleo predicado. En cambio, la pasiva refleja el C puede ser complemento directo o indirecto, como ya vimos. La oración pasiva refleja se construye con C y el verbo en tercera persona. En cambio, la oración refleja tiene un pronombre átono y puede estar en primera, segunda o tercera persona. Observen esto. El edificio se derrumbó. Es obvio por la semántica de la oración, por el sentido de la oración, que el edificio no hizo la acción de derrumbarse por sí mismo. Alguien lo tumbó, algo lo tumbó un terremoto, lo tumbó una explosión, lo tumbó una maquinaria. En fin, el edificio por sí solo no adquirió vida propia para derrumbarse. ¿eh? Por esa razón asumimos que esto es una pasiva refleja. ¿Okay? El edificio recibe la acción de ser derrumbado, algo lo derrumbó. ¿Okay? Pero en cambio, el niño se sentó a la mesa, el niño sí tiene la capacidad de sentarse, de hacer la acción de sentarse y por supuesto recibe esa acción. ¿Okay? Entonces yo puedo poner esta misma oración primera, segunda, tercera persona. Yo puedo decir, yo me senté a la mesa, tú te sentaste a la mesa, él se sentó a la mesa. Yo no puedo hacer lo mismo, la pasiva refleja. ¿Okay? Siempre estará en tercera persona. ¿Okay? Bueno, son elementos que ayudarán a distinguir una cosa de la otra y por supuesto, yo creo que el elemento más importante es el sentido. ¿Okay? Es capaz este sujeto de hacer la acción. Claro, normalmente es más sencillo detectar reflejas si el sujeto, por ejemplo, es persona. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esta distinción. Hace rato les mencioné lo de la duplicación de los complementos, ¿ok? Tanto directos como indirectos. Es un error muy frecuente en la redacción y créanme que es algo de lo que corrijo muchísimo. Yo siempre que corrijo libros para la editorial de la universidad o para cualquier otra persona, las redacciones en general, revistas, bueno, y cada vez que leo me topo con estos fallos. Es un error muy frecuente, pero que pasa muy desapercibido por el lector común. ¿Okay? Entonces, yo les dije que cuando tenemos complementos duplicados, tenemos que asegurarnos de que concuerden los respectivos complementos entre sí. Concuerden en género y número. El género lo veremos en el caso de completo directo. Si yo digo, eso se lo dije yo a ustedes, eso está en singular, eso es número, y está masculino, eso es género. Entonces el lo va a tener que estar en masculino y en singular. Porque es muy frecuente en este ejemplo decir, se los dije, porque la gente piensa que los hace alusión a ustedes y es falso.
los directo, a usted indirecto, esto no tiene que ver con esto. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver claramente a qué corresponde qué. Eso se lo dije yo a ustedes. ¿Ok? El C lo que sucede es que no varía. Ese es el problema del C, no varía. Y al no variar, intuitivamente asumimos que falta una marca de plural y se la colocamos al elemento que sí varía. Pero al analizarlo con lupa nos damos cuenta de que este lo no alude a ustedes, es el pronombre es el que alude a ustedes. Uno se va a dar cuenta de eso si uno, eso se los dije a ustedes. Si yo le quito el C, ¿ok? Si yo esto que está aquí lo quito, y yo, eso los dije yo a ustedes, ya inmediatamente uno percibe algo está mal acá, no suena bien. Entonces eso nos confirma que eso no va, ¿ok? Y les muestro otros ejemplos, ¿no? Fíjense aquí. Dile no a las drogas. Este eslogan está altamente difundido en nuestro español cotidiano. Debería ser diles no a las drogas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay que decir a las drogas? No. ¿Y a quiénes hay que decirle no a las drogas? No, pues a las drogas. Y las drogas es plural. Y si es plural, el pronombre tiene que ser plural. ¿Ok? Lo mismo pasa aquí. Se le participa a los estudiantes tal cosa. Aquí debería ser se les participa a los estudiantes. ¿Por qué? Porque a los estudiantes es plural. ¿Ok? Tiene que ser les. Acá tenemos el material no se los traje a ustedes. Debe ser el material no se lo traje. ¿Qué es lo que no se trajo? El material. ¿Ok? Aquí el sujeto es tácito. ¿Qué es lo que yo no traje? El material. Material singular. Por lo tanto, el lo tiene que estar en singular. ¿Ok? El a ustedes viene a ser reflejado por el C que está aquí, como lo explicamos más arriba. Igual tengo aquí, le di a ellos el libro. En cambio tengo, les di a ellos el libro. El segundo es el que está correcto. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo di? El libro. El libro es complemento directo. ¿A quiénes les di el libro? A ellos. Este es el indirecto. El es indirecto también. Este hace alusión a este. Y si el completo indirecto es plural, el les tiene que estar en plural. Este también es un error real, lo vi en un calendario de estos que obsequian en Navidad. Panadería Flor del Pan, yo creo que inventé el nombre de la panadería, pero bueno, pero el mensaje sí es real, ¿no? Les desea a su distinguida clientela una feliz fiesta. Aquí tiene que ser le desea, porque distinguida clientela está en singular, aunque estemos hablando de un sustantivo colectivo, la estructura está en singular. Vean toda la concordancia en singular. Por lo tanto, le tiene que estar en singular. ¿Ok? Entonces no puede ser les. A menos si aquí dijera, les desea a sus clientes. Ahí sí estaría correcto el les en plural. ¿Ok? Entonces, esto que les muestro es muy frecuente encontrarlo, más frecuente de lo que uno imagina. En montones de libros, en revistas, y yo como corrector muchas veces lo tengo que acomodar, pero constantemente, más de lo que uno puede pensar. Bueno, y bueno, nada, yo creo que ya con esto cerramos la lección de hoy y bueno, gracias por su atención y nos seguimos comunicando por las redes WhatsApp, por módulo 7, para aclaratoria de dudas y los pasos a seguir.